Romanos capítulo 2. Voy a leer, ustedes siguen por favor la lectura en este precioso pasaje, un pasaje sumamente importante para nuestras vidas. Versículo 17, y aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oremos. Padre, te alabamos por esta palabra y te glorificamos. Es una palabra preciosa, es una palabra que nos hace pensar mucho en el tema que traemos en esta tarde. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y dice también las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón. Así es que esperamos, Señor, que tu palabra penetre en nuestras vidas hoy, que nos hables, que nos indiques el camino a seguir. Gracias por la vida de mis hermanos que han llegado. Hay unos cuantos de ellos que no están con nosotros, para quienes pedimos tu bendición en este día. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu gran amor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hoy les traigo un tema titulado Cuando lo que crees te aleja de Dios. ¿Escuchó bien el tema? Cuando lo que crees te aleja de Dios. La verdad es que parece una paradoja esto, una contradicción, porque lo que yo creo en relación a mi Dios debe acercarme a mi Dios. Pero este pasaje nos va a indicar otra cosa, porque nos va a hablar de un pueblo, el pueblo de Dios, escogido por Dios, que mientras más se esforzaba en creer en Dios a su manera, se alejaba más de Dios. La prueba está en lo que Pablo nos dice en un pasaje como este. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, como he dicho. Eran miembros de la raza elegida, los hijos de Abraham, los participantes directos de los pactos divinos. Vamos a decirlo de otra manera, no había un pueblo en la tierra, ni hay un pueblo en la tierra que sea tan heredero de los pactos como Israel, definitivamente. Pablo hace un cuestionamiento interesante porque él está hablando de algunos judíos. Vamos a clarificar eso. Está hablando de unos judíos que llegaron hasta la condición de querer, por supuesto, mantener una creencia en Dios, pero que los había convertido en un grupo de hipócritas, como Jesús los trató cuando él vino en ese entonces. Nosotros conocemos
por ejemplo, la historia del nacimiento de Jesús, a judíos muy piadosos. ¿Quién va a negar, por ejemplo, la piedad de un José, el padre adoptivo de Jesús? La Biblia dice que era un hombre sin tacha, por algo fue escogido. ¿Quién va a negar de una María en quien Jesús o en quien Dios puso a su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo? ¿Quién va a negar, por ejemplo, la presencia de un Simeón, de un Ana, durante ese tiempo, hombres y mujeres muy piadosos? Pero ciertamente Jesús, cuando comenzó su ministerio, se dio cuenta que un grupo de ellos, a quienes llamaron o se conocen en la Biblia como los fariseos, otros como los escribas y otros grupos más judíos, se dieron a la tarea de estudiar mucho la Biblia. En ese entonces la ley, la Torá que llamaban ellos. Y por supuesto toda esa escritura les revelaba un conocimiento muy grande de Dios. Pero hicieron de la ley lo que se conoce como la tradición oral, y en consecuencia ellos llegaban a aplicar más la tradición oral que la ley en sí misma. Esto, por supuesto, trajo como resultado que ellos, por ejemplo, decía Jesús, recorrían miles y miles de millas o de kilómetros buscando a una persona y lo hacían prosélito, pero de igual manera ellos lo dejaban por sus tendencias, por su costumbre, por su manera de ser. Estaban preocupados más por la forma, estaban más preocupados por la parte externa que la interna, la del corazón. El propósito de mi mensaje hoy es que nosotros descubramos a la luz de la Biblia la importancia que tiene esta palabra, la Biblia, no solamente para conocerla, no solamente para repetirla, no solamente para ubicar algún texto, sino para que veamos que esta palabra tiene que ser letra muerta para constituirse en letra viva. Como dijo Jesús más adelante, la letra mata, mas el espíritu vivifica. De eso queremos hablar. En esta porción nos encontramos entonces con un pueblo que era defensor de la letra, pero no del espíritu. Era defensor de la ley, mas no de la esencia de lo que Dios había manifestado en ella para cumplirla. Que Dios nos ayude entonces esta tarde para ubicarnos, para ver que la Biblia va más allá de una simple lectura, de escuchar un mensaje, de ir a un estudio, que la palabra de Dios tiene que encarnarse en nuestros corazones. Yo voy esta tarde a hablarles acerca de por lo menos 3 aspectos donde uno puede ver cómo es que el hombre se aleja de Dios creyendo en Dios. Como dije, esto parece una paradoja, pero este pasaje nos va a mostrar eso. Y al final de estos pensamientos, ojalá que el Señor nos hable de tal manera para que salgamos de este lugar convencidos que esta palabra, que es una letra, debe de ser una letra que yo la vea externamente y se encarne como debe ser en mi corazón. ¿Cuándo entonces lo que creo me aleja de Dios? Ese planteamiento de esta tarde. Le doy la primera revelación de esto. Te alejas de Dios cuando sientes orgullo solo de el conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Tienes orgullo de ser alguien que maneja bien la Biblia, que eres un experto en eso. Conoce personas que son así, ¿verdad? Son expertos manejando la Biblia. Usted no le gana. Pero ¿qué hay detrás? ¿Hasta dónde la otra parte, que es la que interesa, se aplica en la vida? Vamos a verlo de esta forma. Vayan al versículo 17. Como vamos a hablar de la Biblia, sería extraño que usted no se ubique en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ubíquese en la Biblia, ¿verdad? Versículo 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre. ¿Cuál es el sobrenombre? De judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Hermanos, los judíos, cuando tenían que compararse a los gentiles en los temas religiosos,
simplemente ellos eran superiores y así se consideraban, porque ponían toda su confianza en la ley dada por Dios. Pero este don del cielo, lejos de hacerlos humildes y misioneros a los gentiles, les hacía gloriarse en Dios, pero no conforme a ciencia de su carácter de amor hacia los demás, sino bajo un espíritu de jactancia y de menosprecio. Y es una cosa muy difícil de entender. ¿Cómo es que si yo manejo la palabra y me jacto en la palabra, menosprecio a otro? Esa era la situación del judío. Así actuaban ellos, así se manejaban ellos. Cuando la religión que profeso me hace creer una jactancia orgullosa, en este caso, que lo que hace es vanagloriarse en Dios y en toda la parte externa, el resultado será una completa, y subraye eso, hipocresía. Jesús no titubeó en llamar hipócritas a aquellos que conocían muy bien la ley, que sabían muy bien, pero que no trataban a los demás. ¿Se acuerdan de la parábola, por ejemplo, del hijo ¿de quién? Del hijo pródigo? ¿Se acuerdan de esa parábola? Habla quizás no estoy pensando en la parábola del buen samaritano, era que quería traer en mente. Esa parábola, un hombre tirado en el camino. ¿Quiénes vinieron primero a socorrerlo? Un sacerdote, un hombre que conocía muy bien la ley, y después vino un levita. De todas maneras eran de la misma familia, pertenecían pertenecían al mismo grupo religioso, y vinieron y se acercaron, pero siguieron de largo. ¿Por qué? Porque eran muy religiosos, amaban la ley, seguían la ley. La ley les decía que no podían acercarse a un cadáver. Eso lo decía la ley, pero ellos aplicaban la letra, mas no el espíritu, porque allá hay un hombre tirado en el camino que necesita de alguien que lo levante. Y hermano, Jesús trató de hipócrita a tales personas por el orgullo que tenían de la ley, mas no la aplicación que hacían de ella. Si bien es cierto que los judíos eran superiores a los gentiles porque eran depositarios de la palabra de Dios, no lo eran en sí mismos porque no hacían lo correcto. En esto hay un peligro latente. Escuche esto: no es suficiente que me haga llamar cristiano evangélico, que me apoye en la palabra y hasta me gloríe en Dios. Todo esto pudiera verlo como señales distintivas de que soy un hijo de Dios. Sin embargo, esta palabra me está mostrando otra cosa. La única gloria del cristiano no es en su conocimiento que tiene de la palabra. Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Esa es la esencia de la gloria del cristiano. La palabra de Dios sirve para que yo me gloríe en Cristo, no en su conocimiento, y que entonces aparte a las personas simplemente porque soy un religioso, porque soy un creyente en ese sentido. Vea el versículo 18, porque aquí vamos a hablar de un orgullo, porque la ley me es mejor, dice el versículo 18 y también el 19. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas ¿qué? Lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Vamos a decir que hasta aquí, en efecto, el pueblo de Dios era eso, o por lo menos este grupo. La instrucción de la ley hacía que el judío conociera lo que era la voluntad de Dios y aprobaba lo mejor a través de ella. Esto significa que nadie más como ellos para saber cómo ha sido la obra de Dios y cómo se ha manifestado a través de los tiempos. Mis amados hermanos, ellos, por el estudio profundo y detenido de la ley, sabían todo lo que era aprobar lo mejor. Nadie les ganaba en esto. Ellos sabían cómo la voluntad de Dios se había revelado, se había manifestado en diferentes formas. Es más, dice el texto que ellos eran guías de ciegos, de los que andaban en tinieblas, de manera que esto no se contradecía. Ellos eran conocedores de todas las escrituras. Pero mis amados, no es suficiente, como he dicho, conocer la palabra si ella no me revela la auténtica voluntad de Dios para cumplirla. Hay una cosa interesante de esto,
Y es que cuando yo hago de la Biblia el libro que amo y que digo que es la autoridad, y eso debe ser parte de lo que soy, pero sin que esa palabra me sensibilice, sin que esa palabra me convierta cada vez más en un creyente genuino, sencillo y humilde, entonces mi actitud es una actitud de prepotencia, quizás hasta de soberbia, pero no una actitud realmente de un creyente que ha experimentado la gracia del Señor, el perdón del Señor y la obra del Señor, para entonces saber que esta palabra en mi vida hace la diferencia, porque no solamente la leo, sino que también la vivo en ese sentido. Mira lo que dice el versículo 20. Allí podemos hablar de un orgullo en tener la verdad en forma tangible. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo eso se lo está recordando Pablo. Hermanos, ustedes sabían que ningún pueblo en la tierra tuvo y tiene el privilegio que ha tenido Israel. ¿En qué sentido estamos hablando? A Israel se le dio la ley, pero no cualquier ley, era la ley del Señor. Ahora, cuando uno habla del Antiguo Testamento, los hermanos del instituto, los instructores, los maestros que tenemos, los profesores, saben de lo que estoy hablando. El Antiguo Testamento constaba de 3 partes. Una era la ley, otra los profetas y otro los salmos. Esas 3 divisiones conformaban el Antiguo Testamento. De manera que cuando Cristo vino, había, diríamos, la mitad de la Biblia, el Antiguo Testamento, visto de esa forma. El pueblo de Israel conocía muy bien, conocía la ley, si eran fariseos, si eran escribas, imagínense. Ustedes saben lo que hacían los escribas eran los encargados de eso, escribir. Ellos escribían la ley. Es más, se dice que si un escriba estaba ahí escribiendo la ley y se encontraba con una palabra, por ejemplo, se encontraba con la palabra Yahvé, que es la palabra equivalente a Jehová, una palabra que no tiene una traducción tan fácil. Ellos se detenían porque estaban en presencia de una palabra sumamente sublime. Y en algunos casos, en vez de poner la palabra Yahvé, ponían Señor. O dicen los historiadores que ellos se detenían y se bañaban y duraban 2 o 3 días para entonces, después de eso, venir y poner la palabra allí. Imagínense ustedes. Ellos conocían muy bien la ley de esa forma. De igual manera los judíos, los fariseos, quiero decir. Ellos eran instructores de los indoctos, o sea, de los que no conocían, de maestros de niños, es una referencia a los nuevos. Y la verdad de la ley la daban a conocer a los paganos y a los nuevos, que sería la traducción del texto. Pero al hacerlo ellos se enorgullecían de ponerse conocimiento en esas personas, pero lejos de Jesús. Aquí viene lo que quiero enfatizar. Ellos nunca veían y vieron a Jesús en la ley para darlo a conocer. Es lo que Pablo está aquí, está contrarrestando en sus vidas. Jesucristo dijo estas palabras allá en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? No es el Nuevo Testamento, porque se lo tenemos después que él vino. Escudriñar las Escrituras se refería a esas enseñanzas del Antiguo Testamento. Es decir, él decía, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo el Señor con todo esto? Que la Biblia, la palabra de Dios, si no me lleva a Cristo, si no me lleva a la conclusión de ese Salvador, si no me lleva a conocerlo como Él es en mi vida, entonces es letra muerta, no tiene vida en mí mismo. Amada iglesia, yo no sé si usted me está siguiendo, espero que me esté siguiendo, lo que quiero enfatizar con esto. Pablo está enfatizando una verdad que nos molesta, que nos toca y que nos conmueve a la vez. Porque estamos hablando de cuando lo que yo creo me aleja de Dios. Y estamos hablando de un pueblo que tenía todo ese conocimiento bíblico, todo ese bagaje bíblico, pero estaba lejos de Dios.
Porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras para que vean que allí estoy yo. La Biblia, el Antiguo Testamento, habla en muchas partes de mí, mas ellos no querían aceptarlo. Como era de esperarse, ninguno de esos judíos orgullosos iba a reconocer a Cristo en las Escrituras que enseñaban acerca de Él. Mis amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, siempre tiene que llevarme a Cristo. Escuche esto. Yo puedo estar leyendo el Génesis, pero en Génesis yo tengo que ver a Cristo. Yo puedo estar leyendo Levíticos, un libro tan extraño de por allá, de las leyes judías, pero allí yo tengo que ver a Cristo. Y si leo el libro de números, yo tengo que ver a Cristo. Para no hablar de los profetas, de los salmos, de Job, de Eclesiastés, de los proverbios. Toda esa escritura tiene que llevarme a Jesucristo, porque de lo contrario, yo estaría entonces diciendo: yo creo en eso, pero esa creencia, si no me conduce a Cristo, me está alejando del Señor. Voy a otro principio, otro aspecto de esto. Te alejas de Dios cuando enseñas la palabra, pero en efecto no la aplicas o no la aplicamos a nuestra vida. Versículos 21 y 22. Mira lo que dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Son preguntas que tienen una respuesta importantísima. Bien es sabido que una cosa es lo que se dice y otra cosa es muy distinta, es lo que se hace. Es como aquel aforismo que dice: tus hechos son tan fuertes que no puedo oír tus palabras. La Biblia, como palabra de Dios, nos revela el contenido de Dios. Estas preguntas que Pablo presenta acá tienen un propósito de despertar en aquellos que están enseñando una verdad, pero que tienen entonces que aplicarla y vivirla de otra. Un análisis de ella nos daría como resultado lo siguiente: lo que decían que no debería hacer tales cosas y están obsesionados por hacerlas. Esto es algo que nos llama mucho la atención, porque lo que Pablo está tratando de poner sobre la mesa para nuestro entendimiento es aquel cuestionamiento que alguien hace, por ejemplo, de algún pecado, pero interiormente hay cosas en su vida que también las hace o las practica. Es poner sobre el tapete, delante de nosotros, lo que significa la religión desde el punto de vista práctico. No solamente que yo escuche verdades, conceptos, opiniones, sino que la Biblia misma debe encarnarse en mi propia vida. Es enorgullecerse de la palabra, infringiendo la palabra misma. Mira lo que dice el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Todo orgullo es peligroso, porque tiene su raíz en el padre que dio origen al orgullo, que es Satanás. Santiago va a decirnos después que toda jactancia es pecado. Los judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios, de ser el pueblo de la ley, los hijos de la ley. Sin embargo, ellos infringían la ley de alguna manera u otra. Ellos vivían muy orgullosos de ella. De allí esa actitud prepotente y farisaica. ¿Qué pasó cuando vieron al Mesías? Ahora no solamente Jesús les dijo: las escrituras hablan de mí, sino que ahora lo tienen en presencia, aquí estoy yo. Pero cuando ven un Jesús que dice, por ejemplo: ¿oíste que fue dicho? Mas yo digo. Entonces eso como que no les cuadró mucho, porque llegó el intérprete real de la ley, el verdadero. Y de repente veo un Jesús que dice: si alguien te pega por la ¿qué?
pega por la mejilla, para ver si su mejilla está despierta, ¿verdad? Entonces pone la otra. Cuando ellos comienzan a escuchar a un Mesías hablando en esos términos, y dicen, pero bueno, la gente que nos esclaviza, la gente que es nuestro enemigo son los romanos. Vamos nosotros a ponerle la otra mejilla a los romanos para que nos sigan castigando, para que nos sigan ofendiendo como lo hacían. Cuando ellos ven a un Jesús montado en un pollino en lugar de un caballo, ellos le menosprecian, porque no están esperando ese tipo de Mesías. Por lo tanto, la interpretación que ellos habían hecho de la ley era de un Mesías que vendría en una posición totalmente distinta. Y mis hermanos, hay una revelación interesante en todo esto. Y es que veamos por un lado la parte que en este sentido nos muestra la Escritura, que el Jesús del cual nosotros hemos creído, en quien hemos creído, es un Jesús que interpreta la ley y que la aplica y que espera que nosotros la apliquemos también. Cuando él dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, es como decir, esto es lo que hasta ahora ustedes han sabido de esto, pero ahora yo estoy aquí para decirles cómo es que deben hacer las cosas. Mis amados hermanos, la mejor manera de practicar la palabra de Dios es dejar que Jesucristo sea quien nos la aplique en nuestra propia vida, una vez que está en nosotros. Actuando, según el versículo 24, mal para que otros menosprecien al Señor también. Miren lo que dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este texto también viene del Antiguo Testamento y es muy serio y es muy digno de considerar. Cuando lo que hago es hablar de la Biblia, pero mis actos niegan lo que ella dice, entonces abro la puerta para que los gentiles hablen mal del Evangelio, para que otros renieguen de la fe que ahora tengo. Vamos a verlo de esta forma. Por ejemplo, cuando en el contexto donde yo me muevo, trabajo, usted se identifica como un cristiano y la gente ve que es cristiano, pero de repente hay actitudes, hay cosas que haces o hacemos que a la gente le está mandando un mensaje como contradictorio. Este dice que es creyente, pero hay otras cosas que está haciendo, o otra cosa que está diciendo. Los judíos tenían eso. Y lamentablemente desde el Antiguo Testamento se decía que ya los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por causa del pueblo de Dios, por la actitud del pueblo de Dios. En ese aspecto, entonces, ellos deberían considerar la importancia que tenía el nombre de Dios, no solamente para decirlo, para pronunciarlo, sino para vivirlo también. Y esta es la verdad para nosotros como iglesia del Señor. Amados hermanos, cuando yo me glorío en el Evangelio y hablo de sus bondades, yo debo asegurarme de no deshonrar el Evangelio en ese sentido. Es la palabra de Dios que encuentra vida en mi propio ser, y entonces la vivo de una manera continua, de una manera constante. Pablo reconoció que por causa de la actitud de su pueblo, los judíos, pero ese pueblo al cual está escribiendo acá, ese grupo moralista que se escondía detrás de la ley pero hacía otras cosas, él reconoce que los gentiles habían y estaban blasfemando el nombre de Dios precisamente por esas actitudes. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que siempre el nombre de Dios sea glorificado entre los gentiles, entre los demás, en lugar de ser cuestionado por mi testimonio. Es lo que dice este principio de la palabra del Señor. Por último, te alejas de Dios cuando te preocupas por guardar la letra, mas no el espíritu de ella. Vamos a ver los versículos 25 al 27. Sigan conmigo allí, por favor.
Esta es una parte sumamente importante para cerrar nuestro tiempo acá. Versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿De qué aprovecha? Si guardas toda la ley. Ahora sigan esto, porque aquí hay cosas sumamente interesantes. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Vea el versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Luego el 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. De repente usted dice, pero bueno, ¿cómo se entiende todo eso? ¿Cómo se ve todo eso? Parece como un juego de palabras ahí muy atravesadas que no se entiende. Vamos a ponerlo más en claro. Vamos a tratar de ponerlo más en claro. Pablo está diciéndole a estos señores moralistas, tú dices que lo más importante es la circuncisión. Esa parte que el pueblo judío nos ha enseñado a través de los tiempos, como parte del pacto, la circuncisión que se le hace al bebé cuando nace. A los 8 días de nacido dice que Jesucristo fue circuncidado. Y así siguió, y así sigue esa tradición. Ahora, ¿qué es lo que se planteaba aquí? Que estos judíos, mantenían como una cosa pero muy fuerte de que había que circuncidarse. Y él decía, hay que circuncidarse, pero Pablo dice, ok, está bien. Pero si tú dices que hay que circuncidarse y fallas en la ley, en alguna parte de la ley, entonces eres transgresor de la ley. Entonces, poner otro ejemplo. Vamos a suponer que alguien no es circunciso, es un incircunciso, es un gentil, pero él guarda la ley. Entonces no hay ninguna diferencia entre tú que te jactas de ser circunciso y no guarda la ley o el otro. Lo que Pablo está diciéndonos es lo siguiente: no se trata de guardar la letra, esa letra muerta, sino el espíritu de lo que hay allí. Entonces llega a la conclusión que me parece que es lo más extraordinario del versículo 28 y 29. Voy a adelantarme para luego cerrar toda esta parte, que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Visto de esta forma, no es judío el que se circuncida, ni es la circuncisión la que hace exteriormente la carne. ¿Cuál es entonces? Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, este texto nos pone a nosotros delante un desafío que es crucial para nuestras vidas. ¿Cuál es? Es el hecho de saber que yo soy cristiano, no solamente porque la Biblia me lo dice, sino porque esa letra que está aquí, yo la encarné en mi corazón y la estoy viviendo. Esa es la diferencia. Porque si a eso vamos, hay muchos que pueden decir, yo soy cristiano y yo leo la Biblia. Pero ¿hasta dónde lo que esa Biblia me dice se convierte en espíritu? ¿Hasta dónde debo de ser letra? Como dije antes, Jesucristo afirmó, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, frente a todo esto, Pablo llega a la conclusión: el verdadero judío es aquel que es interiormente, que tiene un cambio en su corazón, que tiene un encuentro con Jesucristo, que le ha entregado su vida al Señor y en consecuencia está viviendo ese estilo de vida. Ese es el judío. Entonces podemos decir, entonces nosotros somos judíos también. Claro que somos judíos. No estamos hablando desde el punto de vista de la nación, pero estamos hablando de la relación con Dios. Somos judíos por el nuevo nacimiento, porque hemos conocido al Salvador, que es Jesucristo. Por lo tanto, la circuncisión que vale no es la externa,
sino la circuncisión del corazón. Y esa revelación interna es la que tiene que moverme para reconocer y reconocerme delante del Señor que realmente soy un hijo de Dios. No por la mera letra, pero por el Espíritu. Y eso hace la diferencia. Entonces concluimos esta tarde diciendo, mis amados hermanos, el mensaje lo titulé cuando lo que creemos nos aleja. Vamos ahora a voltearlo y vamos a decir esto. Cuando yo creo de corazón, me acerco al Señor. Amén. Amén. Sí. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos creído. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo confrontó a sus discípulos? Y él le dijo, y le dijeron, ¿ustedes quieren irse también? Dicen, no, ¿a dónde nos vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos haga ver la importancia que tiene una religión, no de religiosos, sino una religión de practicantes, de hombres y mujeres que estamos convencidos y comprometidos con la palabra de Dios, no de letra, más del Espíritu. Y que de esa manera la palabra de Dios se encuentre carne en nosotros, nos bendiga y nos ayude a ser cristianos que honremos y glorifiquemos al Señor en todas las cosas. Amén. Vamos a estar de pie para orar.